como médico, hasta hace poco trabajaba aquí. Ahora, bueno, antes en otro hospital, pero me dedico al mismo, igualmente. Vamos a pasar directamente, sin más dilación, a la primera ponencia, que habla sobre el diagnóstico molecular, que va a estar a cargo de Sara Palacios, que es la bióloga molecular de aquí de HL, del CIE. Adelante, Sara, cuando quieras. Bueno, la cámara está ahí, entonces un segundo. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores el haberme dado la oportunidad de participar en este curso. Y bueno, pues como ha comentado el doctor Ortega, yo soy bióloga molecular y trabajo en el Laboratorio de Dianas Terapéuticas del Servicio de Anatomía Patológica de HM Hospitales. Y os voy a hablar, como no podía ser de otra manera, del diagnóstico molecular en este tipo de tumores. Durante los próximos 25 minutos aproximadamente voy a seguir este orden, voy a hacer una pequeña introducción a los sarcomas, más que nada también porque como soy la primera en exponer, pues para todos ubicarnos un poquito, y luego hablaremos de la utilidad de la patología molecular, que tiene una utilidad tanto diagnóstica, pronóstica como terapéutica. Y a continuación pasaremos a describir diferentes metodologías que utilizamos en diagnóstico molecular de este tipo de tumores. Al final terminaré con un caso clínico que nos resultó muy interesante y espero que a vosotros también. Para entender la importancia del diagnóstico molecular en este tipo de tumores tenemos que entender un poquito las características principales de los sarcomas. Estos tumores son de origen mesenquimal, que van a afectar a hueso o partes blandas, normalmente a partes blandas en la mayor parte de los casos. A diferencia de otros tipos de tumores, como pueden ser los carcinomas, pueden darse a cualquier edad y en cualquier localización. Son tumores muy poco frecuentes, representan aproximadamente entre el 1 y 3% de todos los cánceres en adultos. En la población pediátrica puede llegar a representar hasta el 15% de los cánceres, de los sarcomas. Y luego también otra característica muy relevante es que existen más de 100 subtipos histológicos diferentes según la clasificación de la FUE de 2020. Estos subtipos se van a clasificar en función de la morfología, la inmunistoquímica y los hallazgos moleculares. Y los tres tipos principales son los que afectan a hueso, a partes blandas y el tumor del estómago gastrointestinal o GIST. Otra característica muy importante, como cabe esperar en función de la cantidad de los subtipos histológicos que existen, es que estos tumores presentan gran heterogeneidad, tanto morfológica como molecular, y en muchas ocasiones se produce un solapamiento, tanto en la morfología como en la genética, de tumores que tienen un comportamiento clínico biológico muy diverso, ¿vale? Entonces, todas estas características de los sarcomas hacen que el diagnóstico preciso muchas veces sea complejo. De hecho, se estima que hay una discrepancia entre centros en el diagnóstico, entre diferentes centros, que puede alcanzar hasta un 30%, entre un 20 y 30% de inexactitud diagnóstica entre diagnósticos de diferentes centros. Esto es muy elevado, ¿vale? Entonces, por este motivo es muy, muy importante, como en muchos otros tipos tumorales, pero en sarcoma más aún, la experiencia del patólogo que diagnostica los sarcomas. También va a ser imprescindible, sobre todo en ciertos tipos tumorales que vamos a ver, en ciertos subtipos que tenemos a continuación, es imprescindible disponer de diagnóstico molecular, ¿vale? Y además también se hace aún más relevante el abordaje multidisciplinar, desde el radiólogo hasta el biólogo molecular, que nosotros asesoraremos a los clínicos de cuál es la mejor metodología para abordar cada caso en particular, ¿vale? Entonces, ¿va a ser necesario realizar estudios moleculares a todos los sarcomas? Pues probablemente no. Según lo que nos dicen las guías ESMO, el diagnóstico de este tipo de tumores se va a basar siempre en la morfología complementada por la inmunistoquímica. En muchos casos nos quedaremos aquí y ya se puede establecer un diagnóstico, pero hay en ciertas ocasiones que nos recomiendan realizar estudios moleculares o patología molecular. ¿En qué casos? Pues cuando el diagnóstico patológico es dudoso, cuando la presentación clínica es inusual
o también porque pueda tener una relevancia pronóstica o predictiva, como por ejemplo el caso de querer detectar reordenamientos de ENTRAC. Y también porque igual podemos saber que este tumor diagnosticado, pues se sabe que presenta una alteración molecular distintiva, entonces en esos casos pues se recomienda realizar estudios moleculares. Por tanto, estos estudios moleculares nos van a servir para el diagnóstico, lógicamente, y que será esencial para llevar a cabo un tratamiento adecuado. También nos va a servir para establecer el pronóstico, lo cual nos servirá para estratificar el riesgo y definir el seguimiento. Y, por supuesto, también podemos encontrar dianas terapéuticas que nos van a servir para dar a los pacientes tratamientos aprobados o incluso acceder a ensayos clínicos. En cuanto a la utilidad de la patología molecular en el diagnóstico, sobre todo va a tener mucha utilidad en ciertas morfologías, en ciertos subtipos que, por ejemplo, presentan solapamiento morfológico e inmunohistoquímico, como son las células pequeñas y redondas indiferenciadas, donde está clasificado, donde está incluido el sarcoma de Ewing. Pues en estos casos de este tipo de morfologías va a ser muy importante la patología molecular, porque no solamente vamos a encontrar, esto se puede, bueno, vale. No solamente vamos a encontrar fusiones del gen característico WSR1, sino que en este tipo de morfologías podemos encontrar otro tipo de fusiones, como pueden ser de CIC o de BICOR, aquí abajo, que nos van a establecer el pronóstico. Es verdad que este tipo de tumores se tratarán de manera muy parecida o igual, pero en cuanto al pronóstico de cada tipo tumoral, pues va a ser diferente, ¿vale? Otra característica muy importante a tener en cuenta en los sarcomas es que aproximadamente un tercio de este tipo de tumores presenta fusiones. Estas fusiones van a conducir a la patogénesis y estos sarcomas se van a clasificar en función de la alteración molecular que detectemos. Algunos de ellos solamente se van a clasificar en función de diferentes fusiones que encontremos y hay otros que se pueden clasificar en función, por ejemplo, que también se pueden encontrar no solamente fusiones, sino deleciones de genes, como es el caso de INI1, ¿vale? En otro contexto en el que nos puede ser de utilidad la patología molecular es cuando en diferentes tipos de tumores tienen un solapamiento genético. El gen WSR1 del sarcoma de Ewing no solamente se va a traslocar con los típicos del sarcoma de Ewing, se va a reordenar con un montón de una variedad, una pila de genes bastante numerosa, ¿vale? Cuyo reordenamiento pues dará lugar a diagnósticos diferentes. Por tanto, es muy importante, por ejemplo, si hacemos un FIS, detectamos este reordenamiento, pues igual tenemos que saber cuál es la pareja, igual puede cambiar el diagnóstico, ¿vale? Además, y ya por último, la patología molecular nos va a poder ayudar para identificar nuevas entidades, como por ejemplo esta de aquí, que hablaré más en profundidad más adelante, que es una entidad emergente, que son los sarcomas en TRAC reordenados, ¿vale? Como segunda utilidad de la patología molecular, como ya os he comentado, sería establecer el pronóstico, porque sabemos que hay ciertas fusiones que se asocian con peor pronóstico, como pueden ser PAX-FOXO1 en radiosarcoma alveolar o la traslocación de SS18 con SSX1, que tiene peor pronóstico en sarcoma sinovial. O también en estas células pequeñas y redondas que hablábamos, los reordenamientos de BICOR se asocian a un mejor pronóstico que otros reordenamientos del gen de sarcoma de Ewing o el reordenamiento del CIC, ¿vale? Y también en tumor del estómago gastrointestinal también va a tener distinto pronóstico y respuesta a tratamiento en función de la alteración que detectemos en c-KIT y PDGFR. En cuanto a las alteraciones moleculares que encontramos en sarcomas, más allá de las fusiones, decir que más o menos como el 30% de los sarcomas van a presentar alteraciones potencialmente accionables, pero no siempre tendremos tratamientos aprobados, pero bueno, igual nos pueden ayudar para tomar decisiones futuras, pues para poder acceder a un ensayo clínico, por ejemplo. Los genes que normalmente están alterados en sarcomas son muy diversos, como podemos ver aquí a la derecha,
¿vale? El gen, lógicamente, que más está mutado en todos los tipos de sarcomas, bueno, en el tumor del estómago gastrointestinal, el que destaca es el c-KIT, que está mutado en el 75% de los casos de GIST, y el PDGFR-alfa, que no está mutado en el 10% de los casos. Y bueno, al final, pues hay una gran variedad de genes que están alterados en los sarcomas. En cuanto a la carga mutacional y la inestabilidad de microsatélites, decir que ya sabemos que la carga mutacional suele ser baja en sarcomas, pero bueno, hay un 3% de tumores que igual pueden tener una alta carga mutacional, sobre todo están asociados a una firma genética relacionada con la exposición a ultravioleta. ¿Vale? Y en cuanto a la inestabilidad de microsatélites, los sarcomas en general suelen ser estables, pero bueno, esto podría tener algún beneficio con tratamiento con inmunoterapia, como sabéis. En cuanto a dianas terapéuticas concretas que encontramos en sarcomas, pues destacan KIT y PDGFR-alfa en GIST, pero también tenemos otras como puede ser IDH1 y 2 en condrosarcoma o la amplificación de MDM2 en liposarcoma. Aquí podéis ver que es muy variado las alteraciones accionables que encontramos en los diferentes tipos de tumores que podemos ver aquí arriba. Pero bueno, el GIST es el que más alteraciones accionables encontramos, que es el c-KIT del PDGFR-alfa, pero bueno, también vemos que los liposarcomas y los sarcomas epidermoides también tienen dianas terapéuticas. En cuanto a terapias dirigidas, más bien dirigidas a fusiones, pero no las que nos sirven para el diagnóstico, sino otras fusiones, concretamente las fusiones en quinasas, decir que en sarcomas más o menos podemos encontrar, en el 2% de los sarcomas vamos a encontrar fusiones que afectan a quinasas y van a ser una diana terapéutica, van a tener un tratamiento. Y aquí destacar pues la translocación de ALK en el tumor neofibroblástico inflamatorio. Y también destacar pues, el reordenamiento de NTRK, ¿no? Esta nueva entidad que os comentaba de los sarcomas NTRK reordenados. Se encuentra mayoritariamente reordenado en fibrosarcoma infantil, en el 90% de los casos, pero también en los GIST que son wild type, que no tienen mutado ni c-KIT, ni PDGFR-alfa, ni RAS. En esos wild type podemos encontrar en un 4% de esos casos reordenamientos de NTRK. Entonces merece la pena buscarlo, aunque sea la frecuencia de las fusiones de NTRK sea tan pequeña, como tenemos inhibidores dirigidos, merece la pena invertir ese tiempo y hacer NGS o FIS para encontrar estas translocaciones, ¿vale? En el resto de sarcomas la frecuencia de las fusiones de NTRK es muy baja. En cuanto a NTRK, explicaros esta peculiaridad porque nos va a influir a la hora de elegir la mejor metodología para estudiar el reordenamiento de NTRK. Decir que NTRK1 y NTRK3 tienen muchísimas parejas, muchos partners con los que se producen los reordenamientos, y además, como podéis ver aquí, los puntos de rotura donde se producen los reordenamientos son muy variados, tanto en NTRK1 como en NTRK3. Esto luego nos va a influir a la hora de elegir cuál es la mejor metodología para detectar estas fusiones, ¿vale? En cuanto a la metodología que utilizamos en patología molecular, ya sabemos que la inmunohistoquímica, por supuesto, nos va a servir para el diagnóstico, pero también podremos detectar ciertas alteraciones, porque al final se utilizan anticuerpos como marcadores subrogados de alteraciones genéticas. Y en algunos casos podremos simplemente, por ejemplo, por una sobreexpresión de ALK, podemos quedarnos ahí y con ese resultado de inmunohistoquímica, pero, por ejemplo, para fusiones de NTRK lo utilizaremos como un método de cribado, ¿vale? Luego también tenemos FIS, que utilizaremos sondas fluorescentes que se van a unir al DNA. Y bueno, la principal desventaja del FIS es que igual no existen sondas para todos los reordenamientos que existen. Entonces, claro, pues muchas veces podemos estar limitados. Y es verdad que tampoco en ciertos reordenamientos pues puede ser que no detecten todos los partners, ¿vale? Luego también podemos hacer secuenciación Sanger,
En ocasiones hay laboratorios donde nos incluimos nosotros que el CKIT y el PDGFR alfa lo seguimos haciendo por secuenciación Sanger cuando no se hace una NGS y, por supuesto, finalmente, pues la NGS que todos conocemos, ¿no? En función de las alteraciones que queramos detectar, pues utilizaremos unas metodologías u otras. Para translocaciones utilizaremos mayoritariamente FIS o NGS. Para amplificaciones FIS y también NGS. Y para mutaciones puntuales podemos utilizar secuenciación Sanger o NGS. Y para la carga mutacional e inestabilidad de microsatélites normalmente se utilizará NGS. Bueno, aunque la inestabilidad de microsatélites se puede hacer inmunistoquímica o PCR, ¿vale? Luego, pros y contras de cada metodología, pues bueno, el límite de detección de cada una de ellas es muy diferente. El límite de detección de una secuenciación Sanger es muchísimo superior. Tenemos que partir de un porcentaje tumoral muchísimo más alto y, sin embargo, con NGS pues podemos bajar este porcentaje tumoral bastante. ¿Vale? Y luego también la ventaja principal de la NGS es que vamos a poder detectar todas las variantes muchas variantes de muchos genes a la vez, pero sin embargo el resto de metodologías pues nos centraremos en variantes y en regiones específicas, ¿vale? Pero es cierto también que con la secuenciación masiva el tiempo de respuesta pues será un poquito más largo, ¿vale? En cuanto a los paneles de NGS que actualmente tenemos en el mercado, os pongo aquí un resumen, pero hay más. Nosotros en nuestro laboratorio hacemos uso tanto de Foundation como de Oncomine. Para sarcomas, si queremos diagnóstico, necesitamos paneles que tengan, que incluyan todas estas fusiones que os he enseñado en las primeras diapositivas para diagnosticar, ¿vale? Esto lo van a cubrir tanto el Foundation OneHeme como el Oncomine Childhood que tenemos aquí, el Oncomine Childhood o también este panelcito de aquí que nos va a detectar fusiones específicas de sarcomas para diagnóstico. Que lo que queremos es detectar unas terapéuticas porque el diagnóstico ya lo tenemos establecido, pues porque, por ejemplo, hemos llegado al diagnóstico con un FIS o simplemente con la inmunistoquímica, pues para dianas terapéuticas, con utilizar el Foundation One CDX y el Oncomine Composite Plus o otros Oncomine que son más pequeñitos, pues sería suficiente, ¿vale? Dependerá mucho de si queremos detectar alteraciones para dianas terapéuticas o si queremos detectar alteraciones para diagnóstico, ¿vale? Pero bueno, aquí siempre estamos los biólogos y los patólogos para asesorar a los clínicos de qué metodología es la ideal, ¿vale? En cuanto a los tipos de NGS, también tenemos que tener en cuenta que no todas las NGS son iguales. Hay algunas que hay tres modos básicos de preparación de librerías. Una que es la captura híbrida, que la ventaja de la captura híbrida, que es Illumina, pues va a detectar fusiones nuevas o desconocidas, pero la gran desventaja es que requiere gran cantidad de DNA y RNA. Y esa pues muchas veces nos limita porque partimos de poco material. Es verdad que en nuestro caso de sarcomas concreto, porque con sarcomas tenemos que tener bastante material, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto. Luego también podemos tener la PCR múltiple clásica, que es el Oncomine, ¿vale? Que la principal ventaja es que requiere muy poca cantidad de RNA, tiene un menor tiempo de respuesta, es menos laborioso y más fácil de implementar en los laboratorios, pero es verdad que está limitado a fusiones conocidas, ¿vale? Y entonces estamos más limitados en cuanto a las fusiones desconocidas. Y en cuanto a la última modo de preparación de librerías, pues tendríamos la PCR múltiplex anclada, que en este caso, que sería Archer, que es en la anterior diapositiva sería esa metodología, que lo bueno que tenemos es que ahí sí que podemos detectar fusiones desconocidas, pero requerimos RNA de alta calidad, ¿vale? ¿Qué es mejor utilizar para detectar fusiones? ¿DNA o RNA? Pues bueno, ya seguro que habéis escuchado en muchos foros que lo ideal es partir de RNA. ¿Por qué? Porque si queremos detectar fusiones a partir del DNA, pues tendremos que secuenciar estos intrones que en muchas ocasiones pueden ser muy largos, como sería este escenario de aquí. Entonces, si tú quieres secuenciar esas fusiones, que las fusiones se van a producir muchas veces, esas roturas en estos intrones largos, si quieres detectar esas fusiones tienes que secuenciar estos intrones. Y entonces, muchas veces esto puede afectar a la cobertura del resto de genes y a la sensibilidad global del estudio y puede ser que te pierdas, ¿vale? Esas fusiones. Luego también puede ser que estos intrones tengan secuencias repetitivas, lo cual disminuye también la sensibilidad de la técnica y también en situaciones que tenemos bajo porcentaje tumoral, pues nos va a beneficiar partir del RNA, ¿vale? Y también puede ser que haya alteraciones genómicas complejas que partiendo de RNA todo eso te lo quitan, porque con el RNA
como ya sabéis, no tenemos estos intrones. Entonces, siempre que podamos, para detectar fusiones, hay que utilizar paneles que tengan, que partan de RNA. ¿Vale? Unas pinceladas generales de pros y contras de cada metodología. Al final, la inmunohistoquímica va a ser una técnica rápida y de bajo coste, nos va a servir lógicamente para el diagnóstico y como método de screening, por ejemplo, para NTRK, como ya os he comentado. Sin embargo, es cierto que es una técnica menos específica y en caso de positividad, en ciertos casos, pues tenemos que confirmarlo con una metodología ortogonal. ¿Vale? En cuanto a hibridación in situ, lo bueno, una de las ventajas es que tiene bastante sensibilidad y especificidad, no precisa de extracción de ácidos nucleicos, pero sin embargo estás limitado a la detección de las fusiones que ya conoces, porque no existen sondas para todo tipo de genes. Entonces, esto sería la principal desventaja, ¿vale? Y en cuanto al NGS basado en DNA y RNA, lo que acabo de comentar, lo mejor es partir de RNA. Lo malo es que tenemos que partir de ARN de mejor calidad, o sea, bueno, tenemos que partir de ARN que muchas veces no tiene esa calidad tan buena para poderlo analizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues pros y contras de cada una de ellas. ¿Siempre tenemos que realizar NGS? Pues no siempre. ¿Cuándo deberíamos realizar NGS? Pues, a ver, en células pequeñas y redondas indiferenciadas, cuando se requieren más de 2 o 3 fises, en sarcomas del estroma endometrial, cuando hay una discordancia entre la hematoxilina, la inmuno o el FIS, por ejemplo, cuando el material es limitado, ya que si es limitado no podemos hacer muchos cortes para hacer cada metodología de manera individual. También cualquier sarcoma con morfología o inmunohistoquímica que pueda sugerir translocaciones accionables y también para detectar fusiones de quinasas en nuevas entidades de sarcomas que cada vez van apareciendo. Y, por supuesto, siempre tendríamos que realizar NGS en GIST en pacientes con opciones terapéuticas limitadas para, por ejemplo, acceder a ensayos clínicos y luego, pues, si queremos detectar dianas terapéuticas en sarcomas avanzados o metastáticos. Otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos estudios de NGS es que puede ser que podamos encontrarnos variantes que puedan tener una implicación germinal, porque cada vez hay más genes incluidos en estos paneles que están asociadas a susceptibilidad hereditaria. Entonces, es muy importante que cuando nos encontramos algunos de estos genes, que bueno, tenemos esta lista sería la más importante. Nosotros en los comités que tenemos de tumores siempre los comentamos y derivar a consejo genético en caso de que proceda, ¿vale? Pero bueno, que esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Las limitaciones de la patología molecular serían que no todos los sarcomas van a tener una firma molecular específica, entonces, bueno, puede ser que nos encontremos sarcomas o tumores donde no veamos ningún tipo de mutación y el paciente no se pueda beneficiar. Y luego también lo que he explicado del solapamiento genético y morfológico, pues mismas alteraciones genéticas pueden estar en distintas entidades de sarcomas y distintos linajes, ¿vale? Y luego, pues que muchas veces estas metodologías pues, son complejas. Para terminar, me gustaría exponer un caso clínico que vimos hace un par de años, ¿vale? En el que utilizamos la NGS para diagnosticar pues, un sarcoma. ¿Vale? Entonces, esto era una mujer de 39 años que acudía al servicio de urgencia con fiebre y disfagia. Tras realizar un PET-TAC se le identificó una masa mediastínica y el estudio anatomopatológico de esa masa evidenció una proliferación tumoral de células fusiformes y núcleo elongado e hipercromático con presencia de pigmento parduzco en su citoplasma, ¿vale? Y además era positivo para S100, SOX10, P16, HMB45, como podéis ver en la imagen, y negativo para distintas citoqueratinas. Finalmente, el diagnóstico fue de melanoma de mucosa esofágica localmente avanzado y de manera concomitante se le hizo a su vez un panel de NGS que fue el Foundation One, ¿vale? En este panel detectamos el reordenamiento del gen del sarcoma de Ewing, el WSR1, pero con el partner ATF1
¿vale? Que esto pues nos diagnosticaría nuestro tumor en lugar de melanoma de sarcoma de células claras, ¿vale? Entonces, al detectar este reordenamiento, se rediagnosticó a esta paciente como sarcoma de células claras en lugar de melanoma. Y es que estos tumores de sarcomas de células claras de partes blandas tienen diferenciación melanocítica y en un 95% de los casos se localizan en los miembros inferiores, fundamentalmente en el pie y el tobillo, pero en nuestro caso pues se encontraba en el esófago, ¿vale? Y su diagnóstico es complejo porque se puede confundir fácilmente con melanomas malignos, ¿vale? Porque van a expresar los mismos marcadores. Entonces, bueno, no era de extrañar que se hubiese dado este diagnóstico inicial y solamente de manera molecular, haciendo un panel de NGS, podíamos diagnosticarlo como sarcoma de células claras. Por tanto, ese es un ejemplo en el que la NGS nos permitió dirigir el tratamiento acorde a los nuevos hallazgos moleculares descritos y se le trató como tal y empezó radioterapia, ¿vale? Como conclusiones finales, decir que los sarcomas son tumores poco frecuentes que cuentan con un gran número de subtipos diferentes que presentan en ocasiones solapamiento morfológico, inmunohistoquímico y genético, lo cual nos va a dificultar el diagnóstico, que el estudio molecular en sarcomas es necesario para realizar un diagnóstico preciso de un número importante de subtipos histológicos, lo cual es fundamental para tomar cualquier decisión clínica, que la identificación de dianas terapéuticas, pese a no ser muy numerosas en sarcomas, es indispensable para ofrecer a los pacientes las mejores opciones de tratamiento y que además existen multitud de técnicas para identificar las alteraciones moleculares relevantes en sarcomas. Es imprescindible conocer las ventajas y limitaciones de cada metodología para abordar cada caso de manera particular, siendo esencial la comunicación entre el oncólogo y el patólogo o el biólogo para decidir sobre qué herramientas utilizar. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muy bien, muy bueno, me ha gustado muchísimo, Sara, de verdad que increíble. Yo trabajé con Sara mientras estuve aquí trabajando haciendo sarcomas, y de verdad que, vamos, es un lujo trabajar con Sara y haciendo sarcomas, ¿no? De verdad que guía muchísimo el diagnóstico, guía muchísimo, vamos, ayuda, es parte del pilar. Así que, de verdad que te echo mucho de mí. Luego, bueno, ¿alguna pregunta de alguien online o presencial? Pregunta, aportación, alguna cosilla. Mucha salud. Sí, sí. Ah, lo tienes. Vale. Muy bien. Pues vale, ninguna pregunta por nada del grupo. No sé si querías aportar alguna cosilla más, decir algo más. Sí, es verdad que yo creo que, no sé, Arancha, Rosa, si queréis también contestar un poco esto, confirmáis molecularmente todos los sarcomas que tienen diagnóstico molecular, aunque ya esté diagnosticado con inmunohistoquímica y morfológico, o sea, diagnóstico morfológico por AP, no sé si... O sea, nosotros tenemos capacidad de tener NGS tanto líquida como en tejido de una manera bastante fácil. Eso tiene muchos pros porque los hacemos de rutina a todos los pacientes, pero también tiene un contra, es que a veces el patólogo espera el resultado de una NGS que en otras condiciones no esperaría en una situación clínica que tienes que tomar decisiones. Entonces, esa, bueno, era una de mis preguntas, que cómo equilibrar un poco la necesidad de una NGS con la necesidad de un diagnóstico rápido, sobre todo en pacientes metastásicos, y cómo equilibrar eso un poco. Claro, nosotros como solemos trabajar, pero bueno, aquí tenemos un patólogo que nos puede ayudar más, siempre, por supuesto, la inmunohistoquímica es lo primero que va y lo que tengo entendido es que normalmente se sacan los informes, aunque sea provisional, a la espera de realizar una secuenciación masiva o un estudio molecular más en profundidad. Y siempre suele ser así, primero se saca el diagnóstico, que suele ser igual algo provisional o con una nota de que se requieren estudios adicionales. Es verdad que, bueno, tampoco es lo mismo estar en un contexto privado que en uno público, entonces claro, es cierto que aquí, por ejemplo, en la NGS, pues al final los pacientes pues tienen que abonarlo o tienen que autorizar las aseguradoras, entonces también es cierto que en ese sentido, pues a veces tenemos que esperar un poquito más, pero siempre pueden emitir un primer informe en el que se dé un primer diagnóstico o hacia dónde tira y luego ya pues se sugiere pues hacer este FIS confirmatorio o si no es FIS una NGS y
Y sí, claro, nosotros, por ejemplo, aquí no podemos hacer siempre molecular NGS a todos los pacientes, ojalá. Claro, Otra pero- cosa que, bueno, sí es verdad que aquí, en este hospital en particular, por un lado había que estar la autorización, el pago, lo que sea, por claro. otro lado el tiempo de respuesta es mucho más rápido, ¿eh? O sea, quiero decir, por lo menos donde estoy ahora, la NGS puede tardar 3 o 4 semanas, pero es verdad Sí. que aquí Sara, yo le decía a Sara, necesito confirmar esto, y en una semana o 10 días ya Sara me estaba llamando. Claro, siempre se intenta, y sobre todo en estos casos diagnósticos, de verdad que el panelcito de sarcomas justo también ha hecho mucho por esto de sus ganas de, bueno, y de que hay que implementar en los laboratorios el tipo de paneles y demás. Cuando es algo diagnóstico le damos prioridad, entonces intentamos tener ese resultado en una semana. Sí, Y otra cosa es, ahora sí que dices esta parte de raza y le sumas esta segunda cosa a la respuesta, si en vuestros hospitales tenéis panel de fusiones aparte. Porque es que no es lo mismo hacer una NGS, lo mismo es algo más de entrada, más que un NGS te interesa un panel de fusiones para tener un diagnóstico un poco más afinado, tal vez es algo más muy monomorfo, muy así, claro. igual, que todas las células sean muy iguales, ¿no? Que pueda decir que sea un sarcoma traslocado y la NGS la puedas dejar tal vez en un segundo, ¿no? Claro. No sé, Rosa. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, el panel sólido y de fusiones aparte. No lo hacemos de forma generalizada, es la patóloga experta, Carolina Agra, la que decide si necesita sus ayudas diagnósticas de realizarlo. Y luego hay subtipos tipo tumor miofibroblástico inflamatorio o un globiosarcoma, que hemos detectado también una alteración en BRAF, cosas que ya sabes que pueden tener algo y que es útil, ¿no? Y que si lo detectas tienes un tratamiento que aportar al paciente. Es verdad que yo siempre me pregunto, porque como no tienen un perfil clínico claro, ¿cómo detectas un ENTRAC si no lo haces sistemáticamente? Es imposible. Entonces, en un mundo ideal, de hecho, Marta, que revisó, no me acuerdo la N, ciento y muchos de todos los que se habían hecho, y algún caso sí que detectamos una alteración molecular inesperada y le pudimos ofrecer el tratamiento. Sí, de hecho ahí, Sara, ponías, si te has fijado en una diapositiva, en una de las últimas ponías, ¿cuándo hacer NGS? Y ponías en sarcomas con opciones terapéuticas limitadas. Entonces, ¿eso cuáles son? Todos. Vale, o sea, yo creo que poner eso, pues ya vale. Claro, y es verdad que, claro, es verdad que los ENTRAC, si no los buscamos, pues no los vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacer NGS de todos? Si se puede, claro, depende del centro, pues se puede o no. Entonces, pues, ¿por qué no? Oye, igual pues encuentras alguno, pero claro, la frecuencia es bastante baja. Tenemos 3 preguntas del chat. Vale, la primera, bueno, gracias doctora por su presentación. Indica que debería hacerse NGS en GIST para pronóstico, pero debido al costo, ¿qué otros factores tomaríamos en cuenta para evaluar el pronóstico en estos tumores? Bueno, para evaluar el pronóstico de GIST, yo creo que los oncólogos segurísimo que podéis responder muchísimo mejor que yo. A ver, luego habrá una charla de GIST, Claro. que de hecho voy a decir yo. Así que bueno, lo podemos hablar luego, pero es verdad que desde el punto de vista molecular sí que se puede hacer de forma individual, ¿no? EGFR, y PDGFR alfa, de forma individual. Sí, pero claro, es verdad que nosotros, si lo hacemos de manera individual mediante secuenciación Sanger, al final la técnica es muchísimo inferior de secuenciación Sanger, entonces puede ser también en función del porcentaje tumoral que tengas, que puedas perderlas, que igual no estás analizando todos los exones, analizas los fundamentales, pero bueno, puedes encontrarte sorpresas y o sea, lo ideal sería hacer NGS, más que, pero bueno, la alternativa sería hacer secuenciación Sanger, como hacemos, por ejemplo, aquí, Ya, eso es. de rutina. Eso es. Vale, luego la siguiente pregunta, en metástasis óseas de primario desconocido, ¿realizaríamos inmunohistoquímica con cuáles marcadores o hacemos NGS? Bueno, una pregunta un poco muy grande, ¿no? Esto ya tampoco es para bióloga. Ya, muy general. A ver, esto ya depende un poco también de la sospecha, ¿no? De que tengamos. Si tenemos una metástasis habría que ver clínicamente el paciente si parece primario óseo, metástasis ósea de otro. Vamos, que es un paciente, es una pregunta que es muy abierta, ¿no? Que no creo que se pueda responder así tan fácilmente. No sé si alguien algo diferente. Yo creo que el patólogo ahí, Claro. la biopsia tiene que hacer Claro. citoqueratinas para ver si es un carcinoma o Eso no. es. si- O sea, habría que ver primero esa biopsia ósea o de partes blandas, si se puede ver primero qué es o qué parece y en base a eso hacer el estudio de la muestra. No sé si
Alguien dice algo diferente, ¿no? Mario. Eso me parece básico. Primero confirmas el linaje y luego ya teniendo el linaje, que a ver, siempre verá que lo malo de las biopsias de médula ósea, de hueso en general, es que nosotros para poder incluirlas, el material lo tienes que meter en nítrico, que obviamente eso degrada muchísimo el ADN. Entonces, sí que verá que todos los estudios moleculares, partiendo de esa base, pueden estar afectados. Lo que hacen en algunos centros, y lo hacemos aquí en algunas biopsias de médula ósea, es, por ejemplo, en el cilindro de médula, si ves la parte que está blandita, que corresponde más a partes blandas, esta parte es solamente a formol. Entonces, eso no se degrada en nítrico y tú puedes hacer un estudio molecular perfecto. Y luego, obviamente, vas a tener tu parte de hueso, que luego lo metes en nítrico, y si tienes la suerte de que ambas están afectadas, pues puedes hacer el estudio molecular sin el artefacto del nítrico en la parte que has metido de partes blandas en formol, y luego tener también material, pero vamos, que respondiendo a la pregunta esa, me parece primero que no me parece un poco matar moscas a cañonazos. Primero filias bien lo que tienes y luego ya en función, no sé, ir un poco progresivo. Eso es. Y por última, la última pregunta ya para pasar al siguiente. En caso de lesiones con sospechas de alteración de NTRK, ¿recomiendas inmunohistoquímica o pasan directamente a análisis molecular? Hombre, yo creo que la inmunohistoquímica es muy buen método de cribado, es muy rápido y en todos los laboratorios tienen disponible inmunohistoquímica. Entonces, bueno, creo que es una buena aproximación. También es verdad que si hay NGS y el centro lo hace de manera rutinaria a todos los tumores y se lo puede permitir, pues yo haría NGS, la verdad. Ya. Siempre que se pueda. Sospecha de alteración del TRAC, salvo 2 o 3 tumores, es difícil, ¿no? Sospechar que un paciente tiene fusión del TRAC. Pero bueno, pues damos por finalizada la primera parte, muy buena. Muchas gracias, Sara. Y vamos a la segunda ponencia, a cargo de la doctora Rosa Álvarez, del Hospital Gregorio Marañón, oncóloga médica, que va a hablarnos un poco del manejo de sarcomas no de extremidades ni de paredes crónicas, vamos, de los radios. Bueno, pues nada, yo también comienzo agradeciendo la invitación a participar en esta jornada, no tanto al título, porque no sabía cómo hincarle el diente. De hecho, cogí el título tal cual y lo puse en chat, que ya es el jefe, ¿no? Y me dio, para ver cómo me enfrentaba a la charla, y me dio 3 visiones y una era la más provocadora, que es por la que he optado, ¿no? Sarcomas invisibles cuando el tumor no está donde lo esperas. Sarcomas retroperitoneales y viscerales, el enemigo oculto o el lado oculto de los sarcomas, más allá de las extremidades. Y sobre eso, bueno, ahí voy a dirigir mi charla, ¿no? Es verdad que hice un intento de buscar estadística aquí. No, si le digo algo para que quite. Ah. Bueno, tuve que hacer 5 intentos porque me daba datos, 80% localizados en extremidades, vamos, que no me sirvió para nada. A partir de aquí ya me olvidé de ChatGPT. Y nada, generalmente lo que ya sabemos todos, ¿no? Que más en torno al 40 no sé si hay que mantenerlo o qué, pero es este, ¿no? En torno al 45% de los pacientes tienen sarcomas en extremidades, el 15% en retroperitoneo y los viscerales son más infrecuentes, en concreto los uterinos aparecen en menos del 5% de los pacientes. Como tampoco hay una estadística publicada, bueno, pues digo, por saber qué hemos hecho en nuestro centro, ¿no? Y desde el 2015 al 24, hasta 10 años, hemos visto nuevos 1.850 sarcomas, pues un poquito lo que está descrito en la literatura, ¿no? Un 45% en extremidades y, si os dais cuenta, cabeza y cuello está también en torno al 5%, y el 23% en viscerales. Es verdad que ahí, si tú luego desglosas los viscerales, pues muchos son GIS. Normalmente uterinos, pues nosotros tenemos menos del 3% de los pacientes. ¿Qué retos hay en estas localizaciones? Bueno, normalmente hay más riesgo de diagnósticos erróneos, pues porque la biopsia es menos representativa. Es típico un carcinoma, por ejemplo, que yo llevo pulmón también, carcinoma con diferenciación sarcomatoide, te lo dan antes de sarcoma, en localizaciones de cabeza y cuello,
o que pacientes que han sido tratadas de mioma al final tienen un leiomiosarcoma, ¿no? Además tienen distinto patrón de diseminación. Sabéis que el 90% de los sarcomas debutan cuando son metastáticos con metástasis pulmonares, pues en estas localizaciones hay más frecuencia de metas viscerales a nivel hepático, también cerebral, por ejemplo, en un angiosarcoma de cabeza y cuello. Por supuesto, infrarrepresentación de los estudios y, bueno, hay localizaciones claves y me voy a centrar en las dos primeras porque ya es bastante extensa la charla. Los sarcomas retroperitoneales representan el 15% de todos los sarcomas, como hemos dicho, que eso viene a ser con menos de un caso por 100.000 habitantes. Los más frecuentes, más del 70% de los casos, van a ser L-sarcomas, seguidos del pleomórfico indiferenciado, del tumor turoso solitario y el maligno del baño. Los desafíos, bueno, pues que es muy raro diagnosticar de forma precoz estos pacientes, pues porque vienen ya con aumento del perímetro abdominal, grandes tamaños. Además, la resección es complicada porque la complejidad del retroperitoneo y heterogenicidad en cuanto a grados, histologías, y por tanto tienen alta tasa de recurrencia. Más del 50%, a diferencia de los de extremidades, que es inferior al 10%, pues recaen localmente, ¿no? Esta es una revisión ya clásica de Bronchi del grupo transatlántico que analiza más de 1.000 pacientes y describe la diferencia patrón de recurrencia en función de histologías, ¿no? Y entonces podéis ver, bueno, lo señalo, los leiomiosarcomas tienen tienen un riesgo, pues solo en torno al 10% recurren localmente, pero más de la mitad hacen metástasis a distancias, a diferencia de los lipos bien diferenciados o grado 1, ¿no? Que el desarrollo de metástasis es anecdótico, pero más de en torno a un 50% recaen. Esto tiene implicaciones en el tratamiento, ¿no? Sobre todo quirúrgico. El tratamiento debe ser decidido en un comité multidisciplinar, tanto la biopsia con abordaje posterior, la cirugía es el tratamiento fundamental de los retroperitoneales y tenemos que conseguir un R0. Normalmente en los lipo se hacen resecciones completas con órganos sanos vecinos colindantes, porque si tú evitas esa recidiva local, curas al paciente, ¿no? En otros tumores como el leiomiosarcoma, que tienen desarrollan más metástasis, pues aunque se hacen resecciones radicales, no son tan agresivas. La radio preoperatoria y la quimio neoadyuvante no son estándar, ahora lo revisaremos. Los datos que hay de radioterapia clásicamente han sido retrospectivos y sí que se hablaba como de una disminución de una recaída local, a veces de aumento de experiencia global, pero es verdad que no tenían mucha calidad, ¿no? Desde el punto de vista científico. Este estudio es el primer estudio fase 3 aleatorizado que intenta estudiar el papel de la radio preoperatoria en los sarcomas retroperitoneales, ¿no? Y se incluyen más de 250 pacientes y se les aleatoriza al hacer cirugía o 28 sesiones, un total de 50,4 Grays y posterior cirugía. Eran todos L-sarcomas, ¿no? El objetivo principal era supervivencia libre de recaída abdominal. Es un estudio negativo, globalmente veis que administrar radioterapia preoperatoria no impacta en la recaída abdominal y tampoco en la supervivencia global. Posteriormente se hace un análisis en función de subgrupos y en el liposarcoma, sí que parece que aumenta las posibilidades de estar libre de recurrencia abdominal con la radioterapia preoperatoria y también, sobre todo, en aquellos lipos de bajo grado, no en los alto grado. En cuanto al tratamiento sistémico en el sarcoma retroperitoneal localizado, pues a priori pongo adyuvancia para quitarla porque no hay datos y me niego a extrapolar los pocos datos que tenemos de extremidades, que ya son malos datos y yo personalmente no hago adyuvancia al retroperitoneo. La neoadyuvancia podría reducir el tumor, facilitar la resección, te permite valorar la respuesta al tratamiento en la pieza quirúrgica y además harías un control precoz de las micrometástasis. De nuevo, muchos estudios retrospectivos, sesgado, poblaciones seleccionadas en cuanto a mal pronóstico, ¿no? Tratas al que el peor pronóstico tiene, pero este estudio, aunque es retrospectivo, de nuevo es un estudio más serio del grupo transatlántico, 13 centros de referencia, más de 150 pacientes y valoran cuál es la utilidad de la quimio-pre, ¿no? Se administra una mediana de 3 ciclos basados en antraciclinas, aunque con diferentes esquemas, y se ve que una cuarta parte de los pacientes responden y más de la mitad están estables.
Se hace resección a los 158 pacientes, pero si veis en la curva de abajo de la peor supervivencia, esos son los pacientes que progresan con la quimioterapia. O sea que está claro que la progresión en el seno de la quimioterapia impacta en el pronóstico de los pacientes. Mejor resultado en lipo de alto grado o en leiomyosarcoma. La evidencia que tenemos de estudios prospectivos en retroperitoneal no tenemos. Este es el estudio del grupo italiano de bronqui de extremidades de más de 5 centímetros y de alto grado, en el que demuestra que ipifosfamida, altas dosis, impacta positivamente en la supervivencia global en este tipo de pacientes. Y con el STRAS-2, que es un estudio que está en marcha, lo que pasa es que es de lento reclutamiento, se intenta como repetir este esquema, ¿no? Pacientes con liposarcoma de alto grado y leiomyosarcoma se aleatorizan a recibir 3 ciclos de neoadyuvancia. En el liposarcoma se administra doxifosfamida y en el leiomyosarcoma doxodacarbazina, ahora os comento por qué esos esquemas, versus cirugía. Y nada, es un estudio que está previsto que finalizara este año, pero yo creo que han sido demasiado optimistas. Se decide en este esquema la doxifosfamida por este estudio, ¿no? Que es el estudio clásico de Hudson, que ya tiene más de 10 años en enfermedad avanzada, que demuestra que añadir ifosfamida a altas dosis a la doxorubicina impacta en la tasa de respuestas y en la supervivencia libre de progresión, no de forma significativa en la supervivencia global, y sí que la toxicidad no es desdeñable, es una toxicidad importante con este esquema, ¿no? Pero sí que en esta indicación, como la idea es reducir y aumentar la tasa de respuestas, pues se contempló para liposarcomas. ¿Y por qué no en leiomyosarcomas? Por este estudio retrospectivo de la RTC, en el que se incluyen más de 300 pacientes y se analizan los leiomyosarcomas avanzados en función de si se asocia a la doxorubicina, dacarbazina, ifosfamida o la doxomonoterapia. Y como podéis ver, la tasa de respuestas, la supervivencia libre de progresión en la global es bastante superior con esta combinación y además se tolera mejor que añadir ifosfamida. Y por eso la rama de leiomyosarcoma se trató con esta combinación. Este estudio es un estudio de Hayes que también es interesante. Había distintas cohortes, la A y la B ya cerraron, que eran en enfermedad avanzada y en lipo de extremidades, y la cohorte C y D es dedicada al retroperitoneo, ¿no? La cohorte C es de retroperitoneo de alto grado y la D de liposarcoma bien diferenciado. Y se intenta demostrar algo que ya sabemos a estas alturas, que trabectedina y radioterapia concomitante sinérgica potencialmente aumenta la tasa de respuestas y la supervivencia libre de recaída, ¿no? Pero bueno, acabamos de cerrar la cohorte C, está pendiente de ser analizada y está en marcha la cohorte D. Este es el caso de un paciente que incluimos en este estudio. Debutó con una gran masa en hipocondrio izquierdo, sospechosa de sarcoma, se le hizo una VAC por un control de TAC y fue diagnosticada para un lípido diferenciado al menos grado 2 con una expresión de M2. Se le incluyó en el TRAS, se le recibió 45 grays de radio preoperatorio y solo 2 ciclos de trabectedina porque hizo una miopericarditis. Posteriormente se le hizo una resección compartimental izquierda y la anatomía patológica, bueno, fue lípido diferenciado con un 40% de necrosis y se le hicieron una resección pues, de los órganos colindantes, ¿no? A los 3 años hay una sospecha de, bueno, ya lo veis ahí, no puedo señalar, pero una sospecha de recaída a nivel de la pleura diafragmática y en el remanente pancreático el PET era positivo, era difícil biopsia, se asumió que era una recidiva y se le hizo una cirugía y para sorpresa nuestra pues era tejido conjuntivo y lleva libre de enfermedad más de 4 años en la actualidad. En cuanto a si todos los sarcomas responden igual, pues sabemos que no, que hay unos sarcomas claramente quimiosensibles, de hecho la quimio es estándar, como puede ser un sarcoma de Wien esquelético, un desmoplásico de célula redonda pequeña, un radomiosarcoma, y luego otros en el lado opuesto totalmente quimioresistentes que no se nos ocurriría tratar con quimioterapia, ¿no? Como puede ser un GIS o el lipo bien diferenciado, excepcionalmente si no tienes otra alternativa, ¿no? Y luego hay un cajón ahí desastre de sensibilidad media a la quimioterapia. Este es otro caso de un sarcoma sinovial que operaron, debutó con una masa renal izquierda y le hicieron una nefrectomía izquierda sin biopsia previa y fue diagnosticado un sarcoma sinovial monofásico. Tenía la translocación típica del cromosoma 18,
Un año más tarde empieza con molestias abdominales y síndrome constitucional y se le diagnostica de una gran recaída. Y ahí se remite al centro y decidimos hacer tratamiento sistémico con doxo y fosfamida. El paciente después de 3 ciclos presenta una respuesta parcial importante y también respuesta CHOI y se le hace una resección con compartimento a la izquierda que describe una respuesta completa total. Ha estado bien hasta febrero de este año, que ha tenido una recaída y se le han vuelto a administrar los 3 ciclos que le quedaban y está pendiente ha respondido y está pendiente de rescate. Luego hay que destacar también que hay subtipos que son más infrecuentes, pero que existen, que tienen su tratamiento dirigido y que tienen papel sobre todo en el papel preoperatorio, ¿no? Como pueden ser los inhibidores de mTOR en el PEComa o el crizotinib en el tumor inflamatorio miofibroblástico. Tampoco me detengo mucho más. Y este ya es el tercer y último caso que cuento de retroperitoneo, que es bastante llamativo, que es un caso que también nos derivaron después de una evolución de 9 años de un lipo de extremidad, pero que hizo metástasis a nivel retroperitoneal, ¿no? Ahí en 2019. Y le dicen, bueno, pues nada, que la quimiosarcoma no sirve para nada, que él es muy ansioso, que se vaya a su casa, que se relaje y si tiene algún problema que vuelva. Y claro, volvió bastante bien, ha estado unos 4 años, volvió con un aumento del perímetro abdominal importante, una ocupación brutal por la enfermedad y él estaba empeñado que le quitábamos esa hernia umbilical, que era lo que le estaba peor. Entonces, bueno, costó mucho convencerle de que se tratara, le pusimos tractedina y ha hecho una respuesta formidable, ahora lleva ya 18 ciclos y está pendiente a ver si porque es reticente a operarse alguna lesión residual que le. Conclusiones del sarcoma retroperitoneal. Bueno, pues que tenemos que seleccionar al paciente para poderle tratar. Siempre hay muchos pacientes monorreno, o sea que, bueno. Considerar tumores de alto riesgo de más de 10 centímetros, grado 3, liposarcomas o leiomiosarcoma, y que sigue siendo experimental, o sea que si podemos reclutarlos, incluirlos en algún ensayo, pues los pacientes lo agradecerán y la ciencia también. Esquemas recomendados doxoicos para los que no son leiomiosarcomas y para los leiomiosarcomas añadiría otra combinación doxotrave que, por no repetirme, la comentaré cuando hable de los uterinos, ¿no? Y no olvidarnos del tratamiento dirigido. En cuanto a los sarcomas uterinos, un poco apurada con el tiempo, constituyen el 3-7% de los tumores uterinos malignos, más frecuentes en mayores de 40 años y tienen peor pronóstico que los carcinomas. Los más frecuentes son los leiomiosarcomas, los sarcomas del estroma endometrial y los sarcomas indiferenciados. Estos son los 4 tipos más frecuentes. El leiomiosarcoma es un tumor agresivo con normalmente una alta tasa mitótica, atipia celular y necrosis, tiene un cariotipo complejo. El sarcoma del estroma de bajo grado tiene un curso más indolente que suele expresar receptores hormonales y es dependiente de estrógenos. También tiene sus fusiones, ya lo ha comentado previamente la compañera, fusiones típicas en ambas entidades. Los sarcomas del estroma de alto grado son más agresivos y también presentan esa fusión típica y luego están también los sarcomas indiferenciados que tienen perfiles moleculares diversos. La clasificación se basa en la FIGO y vendrían, por hacerlo sencillo, el estadio 1 estaría limitado al útero, el 2 habría extensión de la pelvis, el estadio 3 habría infiltración abdominal y el estadio 4 pues ya afectación de vejiga, recto, metástasis a distancia. Esto tiene implicación sobre todo para el tratamiento complementario y quirúrgico, ¿no? El tratamiento estándar es la cirugía y debe ser una histerectomía en bloque con una oforectomía salpingo o oforectomía bilateral. ¿Cuándo podemos evitar esto? Pues en pacientes premenopáusicas que tengan deseo de tener hijos, en leiomiosarcoma uterino con ovarios normales, siempre hablándoles del riesgo, ¿no? Que el riesgo de recaída es superior al 50% de nuestros pacientes. La linfadenectomía no se hace de forma sistemática y solo la realizaremos con sospecha clínica. En los bajos grados con un estadio 1 nos podemos plantear también cirugía de preservación de fertilidad, pero también existe un alto riesgo, vamos, hay que discutir casos. El tratamiento adyuvante. En el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado hay estudios pequeños que sugieren beneficio de hormonoterapia, sobre todo progestágenos, en la reducción del riesgo de recurrencia. Normalmente se recomienda, ¿vale?
Si el paciente tiene al menos un estadio mayor que 1, pues somos partidarios de hacerlo. En el estroma de alto grado y en el indiferenciado no hay datos sólidos para recomendar quimioterapia, pero sí que parece que en aquellos que se escapan de lo que es el útero, ¿no? Sí que se recomienda hacerlo basado en angiocistinas. Y en el leiomiosarcoma, de nuevo, hay evidencia limitada. Hay 2 estudios, fase 3, que se cerraron por lento reclutamiento. Estaban previstos en este en concreto 216 y reclutaron 38. Los 2, el primero de ellos se basaba en quimio, cisplatino, doxo y fosfamida versus observación. Todos los pacientes recibían radioterapia, a pesar de no haber demostrado un impacto en supervivencia. Estadios 1-3 sí que parecía que había mejoría de supervivencia libre de progresión de enfermedad a los 3 años con la quimioterapia, pero no se vio beneficio en la global. Y luego este estudio que todos conocemos, pero realmente fueron 38 pacientes, que se daban 4 ciclos de gencitabina 12-taxel seguido de doxo 4 ciclos versus observación en sarcomas leiomiosarcomas confinados a útero, y no había diferencias en ambos brazos, pero vamos, creo que eran 18 y 20 o algo así. Y en un metaanálisis tampoco nos ha aclarado. Bueno, estas son las gráficas de lo que os he comentado. Entonces, la quimio no es estándar, pero ahora venía hablando con Marta, que tiene mañana citada, y que todavía le cuesta tomar la decisión de si hacer o no. Y yo la verdad es que me he enfrentado a pacientes y he tratado y no he tratado. Depende de la paciente fundamentalmente, ¿no? Porque hay gente que le hablas del alto riesgo que tiene y dice, mira, prefiero tratarme, aunque no. Y otros que dicen, pues si no hay evidencia, ¿para qué me voy a poner algo tóxico? Entonces, la mayoría de las veces lo deciden ellas, yo creo, ¿no? Y si decidimos hacerlo, ¿qué le recomendáis? Doxo y fosfamida parece que no, porque no, la ifosfamida. Doxo pravectedina con los datos que tenemos en enfermedad avanzada, la doxo-carbacina o este esquema, ahí lo dejo, en el aire. La radio adyuvante tampoco es estándar, porque sí que hay datos retrospectivos que en leiomiosarcoma hay, en estadios 1 y 2 parece que no reduce el riesgo de recurrencia. En el sarcoma del estroma de alto grado sí que hay datos retrospectivos que parece que aumentan la supervivencia global. Todo es como dudoso, ¿no? Parece ser que en casos seleccionados con márgenes positivos, invasión cervical, serosa, parametrial, pues lo recomendamos. Es lo que hacemos, pero tampoco tenemos más datos, ¿no? En cuanto al tratamiento sistémico de la enfermedad avanzada, la hormonoterapia es el tratamiento estándar en los bajo grados del estroma, la quimio en el resto, y luego siempre tener en mente las terapias dirigidas cuando tenemos la suerte de que haya alguna alteración molecular. El tratamiento sistémico en el bajo grado se basa en pues esto es lo que hay, ¿no? Tampoco son series de 10, 11, 13 pacientes, pero sí que veis que la tasa de respuestas en algunos casos supera al 80% y unas medianas de supervivencia de 4 años, que ya nos gustaría esto en el alto grado, ¿no? O sea que, y muchas veces responden tras la primera línea, en una segunda línea, una PFS a los 2 años del 89%, ¿no? En cuanto a si hacer inhibidores de andrógenos, ayúdame, progestágenos y inhibidores de aromatasa, que no salía. Pues eso, pues ya parece que son activos los dos, ¿no? En cuanto al papel de la hormona en leiomiosarcoma uterino, pues el cuerpo te pide cómo hacerlo, ¿no? Y de hecho la paciente te dice, pues si tengo receptores y que no sea como la mama, no es estándar porque se ven tasas de respuesta, pues vamos, del 0, del 12%, tasas de control PFS de 3 meses en el mejor de los casos, pero sí que parece que pueda tener su papel cuando hay una expresión de los 2 receptores y una expresión moderada fuerte, ¿no? O sea que igual sirve más, yo por ejemplo lo he hecho con una después de cirugía como para consolidar, ¿no? Porque estaba del docetaxel-gen ya hasta llevaba 1 año y pico, pero no como para planteártelo en una primera línea. Bueno, de nuevo os repito el mismo estudio. Para aquellos que no son leiomiosarcomas, que ya os lo he comentado, sería un estándar. El otro estándar sería la doxo-carbacina, como en el retroperitoneo. Y luego este estudio que no lo he comentado, este es un estudio, yo creo que de los más significativos y de los más importantes que hemos tenido, pero no tenemos indicación.
Es un estudio fase 3 que enfrenta en enfermedad avanzada leiomiosarcomas de cualquier localización, doxorubicina 75 versus doxorubicina 60 combinada con travertenina y travertenina de mantenimiento. Y como veis, la supervivencia libre de progresión se dobla con la combinación, aumento significativo de la supervivencia global y la tasa de respuestas pues, bastante triplica, ¿no? Con la combinación. Del global de los leiomiosarcomas, casi la mitad eran uterinos y la respuesta, o sea, el beneficio era similar. O sea que yo creo que tiene que ser nuestro estándar, pero no tenemos indicación porque no se ha solicitado. Y esto, que la gentamina doxorubicina es un esquema que hacemos mucho de segunda línea, o más fuera de España, que se intentó enfrentar a la doxorubicina en primera línea. El objetivo era que la combinación de gemcitabina era superior a doxo y este estudio fue negativo, ¿no? En cuanto a supervivencia libre de reproducción global, no demostró superioridad la combinación y sí que parecía más tóxica. O sea que, bueno, nos lo podemos plantear, quizás en partido de entrada no lo planteo, pero en pacientes no candidatos a doxo. Nada, que no os olvidéis que hay tumores como puede ser un PEComa, que es raro, pero a veces hay PEComas uterinos, que son los inhibidores de mTOR, en este caso con nab-sirolimus, tasas de respuesta del 40%, supervivencias libres de producción de 9 meses, sobre todo cuando existe mutación TSC2. Y para concluir, pues eso, que es un grupo de nuevo complejo, sin estudios específicos, el tratamiento quirúrgico es el estándar. La adyuvancia la decisión del tratamiento adyuvante hay que compartirla con el paciente en función del riesgo y de la evidencia limitada que hay y los esquemas que os he comentado en la enfermedad avanzada. Y luego en la enfermedad avanzada tampoco me quería yo explayar en esto, se tratan igual que el resto de las localizaciones, así que tampoco me quiero extender más. Y nada, como no me daba más tiempo a hablar de inmuno ni nada, prefería uterinos, pues que tienen alta complejidad diagnóstica terapéutica, que requieren centros expertos con comités multidisciplinares y que yo creo que un diagnóstico correcto desde el principio pues es clave, ¿no? En el manejo y en las posibilidades de curación del paciente y que hay que individualizarlo y que no todo es lo que parece justo. Muy bien, muchas gracias. Por lo menos a mí me gustó mucho. Bueno, sí, es maravilloso. A mí me gusta mucho esa localización. Entonces, bueno, si tenemos preguntas en el chat. Estas son antiguas y Sí, son de antes. Yo tengo una pregunta, Rosa. Sí. Bueno, así, comentario tonto también, ya lo habéis visto, que es un poco tonto, pero o sea, me ha gustado mucho más con el vocabulario que has utilizado para los segundos, para los sarcomas uterinos, que cuando has dicho, lo digo también porque hay residentes, cuando has dicho que la neoadjuvancia en los retroperitoneales es experimental, claro, eso lo podemos decir toda la vida, si queremos, ¿no? Porque o sea, nunca va a haber estudios así como definitivo, ¿no? Creo que es mucho mejor porque si no luego hay oncólogos que se lo dicen a los pacientes, es mejor decir que es opcional. Porque si dices que es experimental, parece que si la haces estás haciendo algo que, bueno, es un crimen, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un comentario tonto, pero que es que luego lo ves en la consulta que se transmite a los pacientes esto. No es que me ha dicho el cirujano que esto es experimental completamente, entonces empieza el miedo y tal, ¿no? Y la segunda pregunta es, en relación a los casos que has presentado, ¿no tenéis algún caso que hayáis hecho en un sarcoma retroperitoneal todo? O sea, la quimioterapia neoadyuvante, la radioterapia y después la cirugía. Tenemos alguno más del CRAS en liposarcomas y ahora recientemente hemos tenido un leiomiosarcoma de Cava que se le hizo quimiopre. Pero las dos cosas, es que como tampoco lo consideramos estándar, si les parece que va a haber algún margen imposible, pues ahí sí que planteamos. Pero normalmente como son grandes masas, el solapar una doxo-ifo con una radioterapia. No, después, o sea, sí. Ya te complemento. No hacemos habitualmente radio, pues.
Radio Pre no hacéis. Sí, pero o sea, dice secuencial, pero todo previo a la cirugía. Eso No es. tenemos. No. Es verdad que en nuestro centro hemos hecho muy poco. Así como tenemos una serie de neoadjuvancia con quimio radio en extremidades bastante amplia, porque hace muchos años que se nos quita el miedo. En el retroperitoneo siempre tenemos no sé, como son tan grandes y tal, y están en contacto con estructuras y si progresa. Luego miras los datos y la verdad es que luego todo se opera, ¿no? Si progresa durante la quimio es que igual no habría que operarlo, ¿no? O sea, se nos está quitando un poco y llevamos varios en los últimos meses, ¿no? Y como era, siempre se hizo en alto grado o un sinovial, ahí sí ya casi es. Arancha. Yo tengo dos preguntas, dos preguntas, sí. La primera es, con todos estos sarcomas que afectan a cualquier localización del cuerpo, ¿cómo los integráis a la hora de que os avisen? O sea, si van al comité de sarcomas general o tenéis a alguien que os avisa, un oncólogo que os avisa cuando se presentan en los diferentes comités, o funcionan el teléfono y os avisan cuando hay un sarcoma. ¿Cómo lo tenéis organizado? Porque es muy complejo. Bueno, es verdad que, por ejemplo, otorrino y maxilo ya tienen terror, si tienen casos, o si les decimos que hay un caso nuevo que les afecta. Los ginecólogos nos ha costado más, y de hecho sí, nos hemos puesto todas las gráficas de los 10 años, pero al principio podíamos ver 3 uterinos y ahora vemos 15. Y eso es porque no existieran. Bueno, es verdad que desde que somos centro de referencia tenemos más casos, pero ahora la gente, hay cirujanos que van al comité de carcinos y se presentan un sarcoma, es raro que se nos escapen ya casos, pero no es porque vengan todas las especialidades al comité. Salvo trauma, cirugía general, plástica y el resto de los neurocirujanos, sí tienen algún caso, pero sí que intentamos registrarlo todo, porque es que si nos escapan muchísimos casos. Pero la otra pregunta es la morfelación. O sea, si la morfelación en el sarcoma uterino para ti es criterio de dar adyuvancia o no. O sea, que se hayan morfelado antes sin querer, cuando te Eso, llega a y luego ti, se haya hecho la cirugía. eso es. Es que a mí siempre me ofrecen muchas dudas porque Pero es que a mí yo odio el leyo como uterino, a él le gustará. es que viene de la misma escuela, entonces Ya. tenemos ahí. A ver, yo- No, porque tú lo tratas y a los 4 meses te Ya, han caído sí, igual. eso es verdad. Y dices, joder, Eso ¿y es ahora verdad, qué sí. hago? Sí, sí. Yo las dos pacientes que he tratado, que una era un bebé, es que nadie Sí, sí sí. aguantó un TAC o al Es que segundo sí, había sí, recaído. Y yo creo que sí, que vamos, yo... Como que yo a todas las ofrezco adyuvancia, G12 taxeliadria, y a todas. O sea, yo intento adyuvarlas a todas, a los uterinos y uterinos, porque Pero, por ejemplo, fíjate que yo también he hecho eso, pero ¿por qué hacemos esto? Dice, no tenemos la evidencia. No. Y la doxorubicina, yo creo que se todavía no. Es como... Que no Sí, digo sí. que esté mal hecho, que yo lo he hecho, es lo que he hecho, de hecho, pero ¿por qué? O sea, por aquel fase 2 Sí. con que 18 versus 20. Ya. Bueno, por ahí atrás también una, la última. Soy Jaime Montoya, soy oncólogo radiográfico de Zaragoza. La pregunta, bueno, la primera es si tenéis intraoperatoria. Sí. Sí. En estos casos de inyección, lo hacéis directamente, ¿vale? Caso. en el hospital se hace la review siempre que se haya hecho radio pre, porque si no consideran que no sirve para nada, no hacemos PUCs. Entonces, en algunos que piensen por revisión de imagen que va a haber un margen marginal o que no van a poder ampliar, pues un sarcoma de acabar, varios casos, han hecho review después de radio pre o en liposarcomas. Que se hace. Y se ha hecho la pre. Sí, se ha hecho la pre, pero porque a veces siempre al principio les decíamos, ¿y por qué no le das? Porque biológicamente no sé, tú sabrás de eso, ¿no? Sí, no. No impacta mucho dar ahí de repente una dosis de río si no has hecho algo. Y más. Igual, o sea, que sí, igual, muy concretamente. No. no, las recidivas que tenemos, normalmente es verdad que como son olipo-leyos, los leyos suelen ser, bueno, y los lipos, si no han sido radiados, probablemente somos partidarios de hacerlo. Y ahora estamos, no sé si me está viendo la oncorradio del hospital, porque a veces hay, no es que no los quieras tratar con radio pre, pero tienen tanto tamaño y distancia que no lo podáis hacer.
técnicamente, porque entonces ahora han empezado a hacer la técnica lápiz. que Sí, no es que sé, está saliendo ahora de forma cruda y aplicar la explícasela tú ahí. Bueno, o sea, no he investigado mucho sobre el tema, pero me parecen interesantes. Sí, como dosis como muy intensas, ¿no? En determinados puntos. Sí. No abordas con esas dosis radicales todo el volumen del tumor y das como... Está, no, Sí, lo ha dicho. pero no hay audio, pues ¿qué es el lápiz? No, pero hemos empezado a hacerlo. Está interesante. Preguntan desde Costa Rica, en recaídas no operables, si algún beneficio de la SBRT. De la SR, si no, Sobre la recaída, imagino, ¿no? Sí, me imagino que tengo una recaída locorregional. lo que pasa es que la SBRT, no sé, corríjame, la SBRT requiere un tamaño, SBRT será radioterapia, ¿no? Con Sí. IMR, La gente más cerca se pasa de una forma. pero que normalmente las recaídas suelen ser también de gran tamaño, tal, sí, con el SBRT eso no se puede abordar. No, pero de un pequeño tamaño. Al 5 centímetros también yo creo que es algo relativo. 5 centímetros. Los 5 generalmente lo operas. Claro, Sí, sí, tengo recaídas pequeñas que son las que no se captan. Suele Algo que el vamos, que en mi experiencia lo que hacemos es, claro, somos para oligometástasis, dice Ana. Sí, pero Nosotros hemos tenido aquí en pulmón. una recaída, por ejemplo, de iomiosarcoma paraesofágico, Sí, tratados con SBRT, que, digamos, que lleva 3 años sin enfermedad ya, ¿no? O sea, digo que sí que, vamos, yo es una cosa que para cirugías así, pues esto, ¿no? O sea, muy complejas en pacientes muy trabajados y con lesiones que pillas pronto, que en las revisiones tampoco es tan raro, ¿no? Cuando a veces está que sí, pues hombre, hay que darle una vuelta porque sí que está muy bien, ¿verdad? Claro. Sobre todo lesiones, eso, tamaños de estos ideales de 3 centímetros, eso hay que sí, que yo mirarlo estaba porque- entendiendo local. Claro, pasa que el local en Local retroperitoneal es radio. es Estándar. o sea, En enfermedad, en metástasis, cuando es oligometástasis, que es a lo que se refiere Ana, usamos mucho la combinación de trave, porque es que responden sí. súper bien en la zona radiada. Eso. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Vamos a parar un poco. ¿Qué pregunta? Y nada, pedimos por la última de este primer bloque para Arantxa Manzano del Hospital 12 de Octubre. Y venga, adelante. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Creo que es el tercer año que vengo y siempre vengo encantada, aparte porque bueno, son amigos, creo que es un foro, hay pocos foros donde se hable tranquilamente de sarcomas, se debata y me parece que pues, es una oportunidad. Bueno, mi tema es highlights en sarcomas de partes blandas, entidades localmente avanzadas, nuevas tendencias. No tengo conflictos de interés y bueno, ya lo hemos hablado, pero creo que no existe ninguna charla que yo haga de sarcomas que no ponga esa cara de la persona desesperada, porque los sarcomas son tremendamente complejos, afectan a muchísimas localizaciones, muchos especialistas y eso complica mucho el manejo, el diagnóstico y afectan a muchísimas localizaciones, como ya hemos dicho. Esta es la clasificación de la OMS de todos los subtipos que existen y dentro de los subtipos clínicamente no se comportan todos de la misma manera. Existen sarcomas que son benignos, sarcomas que son localmente agresivos, sarcomas que comparten una agresividad local pero también tienen capacidades de metástasis a distancia y sarcomas que tienen fundamentalmente una agresividad a distancia. Y no los vamos a tratar igual y no los vamos a manejar igual. Esto es un ejemplo de algunos de los sarcomas que tienen un comportamiento localmente agresivo con las características moleculares, ya veis la diversidad del tipo de sarcomas que podemos tener y pues las características clínicas, algunas son infiltrativas, otras son nódulos locales, otros hacen muchas metástasis a distancias a la vez que son agresivamente de manera local y esto complica mucho el poder manejarlos. En la charla vamos a hablar de estos 4 subtipos, fundamentalmente porque son los que hemos obtenido beneficios terapéuticos en los últimos años, que esperemos que capten, que mejoren el manejo y que lleguen a estar aprobados para poder usarlo en estos pacientes.
Entonces, bueno, como no sé muy bien si manejáis bien los sarcomas o no, y vamos a hablar de sarcomas ultra raros, pues antes de hablar de cada sarcoma he hecho una pequeña ficha para saber de qué estamos hablando. Entonces, la primera es la fibromatosis desmoide o el tumor desmoide. Sabéis que es un sarcoma ultra raro, afecta a 5 casos por millón de habitantes, característicamente afecta más predominantemente a mujeres en una edad muy joven de vida, en torno a los 30-40 años, y no olvidar que un 5-10% tiene esa asociación inmunitario de poliposis atenuada. Desde el punto de vista molecular, se asocian alteraciones en beta-catenina y mutaciones de APC, y característicamente se muestran como grandes masas abdominales o extraabdominales. Algunas experimentan regresiones espontáneas y pueden ser bastante voluminosas con una gran tendencia a la recaída lógica. El tratamiento estándar hasta ahora constituía el seguimiento activo, es decir, muchos no se tratan, sobre todo si son asintomáticos o están en localizaciones de poco riesgo, es decir, que situaciones en las que el crecimiento no va a provocar un compromiso pues de viabilidad de órganos vitales. Luego tratamientos locales, cirugía, radioterapia o técnicas ablativas, y tratamiento médico, fundamentalmente se están utilizando pues, antraciclinas, androides de la vinca, metotrexate, combinaciones entre ellos, y TKIs tipo sorafenib. Principalmente las principales novedades que ha habido en la fibromatosis desmoide es fundamentalmente en las terapias crioablativas y con la llegada y el estudio de los inhibidores de gamma secretasa. Con respecto a las técnicas ablativas, pues hay estudios en los que la crioablación, bueno, esto es un estudio no comparativo abierto, que incluía pacientes con tumores desmoides en progresión a al menos 2 líneas y con lesiones accesibles a una crioablación óptima, que se presuponía una capacidad de destrucción de más del 90% del tumor. 50 pacientes, se ve que la técnica crioablativa ofrece un control de la enfermedad en este estudio del 85% y una disminución en la captación en la resonancia, con una toxicidad en general bien tolerada. Dolor y molestias locales y edema fundamentalmente transitorios en el tiempo. Y los inhibidores de gamma secretasa, que es el otro gran avance. Esto es un New England publicado en 2023 y fue oral en el ESMO, creo que de 2022, de nirogacestat, que es un inhibidor de gamma secretasa. El estudio DEFI, un estudio fase 3 contra placebo. 60 pacientes, todos los estudios que vais a ver en sarcomas ultra raros vais a ver una N muy pequeña de pacientes porque es muy difícil reclutar a nivel mundial, pero son muy válidos con esta N, en el que compara versus placebo la supervivencia libre de progresión de los inhibidores de gamma secretasa con respecto a placebo. Y ya veis ahí que tiene una mediana exponencial libre de progresión no alcanzada versus 15 meses con placebo, con una tasa de respuestas altas del 41%, pero con algún perfil de efectos secundarios, fundamentalmente toxicidad digestiva, diarreas, náuseas, astenias, RAS como principales efectos secundarios, y positivo el estudio para todos los subgrupos analizados en el estudio. Medicación oral. Actualizaciones de este estudio, los datos a largo plazo de nirogacestat del estudio DEFI, que mantiene la tasa de respuestas en torno a un 45%, y lo que me parece interesante es que se obtienen respuestas tardías en algún subgrupo de pacientes, es decir, pacientes que están en un tercer, cuarto año, podemos seguir alcanzando respuestas parciales o respuestas completas que no habíamos obtenido al principio del tratamiento. Se produce una mejora muy rápida del dolor y de la calidad de vida, incluso en pacientes con estabilidad de la enfermedad. Y parece que la toxicidad alcanza un pico en el primer año y que después se reduce tanto en intensidad como en severidad a lo largo del tiempo. Eso es importante porque, como hemos dicho, es una patología que afecta a mujeres jóvenes, también a hombres, pero bueno, mucho más a mujeres, que están en un momento de la vida que son muy activas, un tratamiento oral en el que la toxicidad también va a ser importante manejar. En el subgrupo de pacientes con mutaciones de APC menos del global, también tenemos unos buenos resultados de PFS con unas tasas de respuestas equiparables a la global de la enfermedad y con un tiempo hasta la respuesta pronto de 8 meses. Y luego, datos de vida real de nirogacestat, pues aquí los tenemos, 55 pacientes, y también los tengo para demostrar que disminuye o produce una mejora en el control del dolor y en la toma de analgésicos. La diarrea es la conocida y produce hasta un 9% de disfunción ovárica,
aunque más de un 70% de alteraciones menstruales. Es porque este fármaco influye un poco en la capacidad de los ovarios para producir ovocitos, y esto es importante también en mujeres que están en edad fértil. La tasa de respuestas o la supervivencia libre de progresión a un año del 77%. Si pasamos a otra entidad localmente agresiva, es el tumor de células gigantes de atenosinovial. Es una entidad benigna inicialmente, afecta, es también un sarcoma ultra raro que afecta como a 5 o 8 casos por cada millón de habitantes. También es una patología que afecta a gente muy joven y que tiene un impacto tremendo en la calidad de vida de los pacientes, más mayoritariamente en mujeres, en torno a los 25 o 50 años. Está muy infradiagnosticada y diagnosticada de manera muy tardía. De hecho, hasta que no ha habido terapia, no nos han llegado los oncólogos médicos, se han manejado con múltiples cirugías en traumatología y bueno, es una patología que genera mucha morbilidad. Desde el punto de vista molecular, se caracterizan por una sobreexpresión del factor estimulante de colonias tipo 1 a través de diferentes mecanismos. Y característicamente, de manera clínica, afecta a articulaciones y vainas tendinosas. Existen dos subtipos, la nodular, que son lesiones únicas, generalmente de no muy gran tamaño, que estas son manejadas por traumatología sin mucho más problema. Y luego tenemos el tipo difuso, que es el que tiene interés oncológico, que tiene una capacidad infiltrativa localmente. Suele afectar a rodilla, a tobillos y a cadera. Y el estándar de tratamiento es el seguimiento activo para aquellos casos que son asintomáticos, tratamientos locales, excisiones marginales o sinovectomías ampliadas, y luego como terapia médica hasta ahora hemos tenido como uso por indicación un TKI que es imatinib, y quien pudiera conseguirlo también nilotinib en pacientes que sean progresadores o intolerantes a imatinib. Los beneficios en los últimos años, la aparición de los inhibidores del receptor de factor estimulante de colonias tipo 1 y su desarrollo. Entonces tenemos dos ya con estudios completados: el pexidartinib, que es un fármaco oral que es un inhibidor del receptor del factor estimulante de colonias tipo 1. Este es el estudio frente a placebo, un estudio fase 1-2 con 120 pacientes, que son bastantes pacientes, en las que se ve una tasa de respuestas a 25 semanas del 39% versus un 0%, y con un perfil de efectos secundarios que está limitado fundamentalmente por las hepatitis colestásicas, que supusieron una alerta en el desarrollo del fármaco. Y luego tenemos el vimseltinib con el estudio fase 3 Motion, que es un estudio que tiene dos partes. Una primera parte de 24 semanas de doble ciego controlado con placebo, y luego una parte abierta en la que los pacientes además podían hacer un crossover a la parte activa del tumor. El objetivo principal es evaluar la actividad antitumoral de este fármaco, que es también de administración oral 2 veces por semana, y lo que se ve es que con este fármaco tenemos una tasa de respuestas en torno a un 40% frente a placebo. Se ve muy bien en los gráficos el beneficio, y es independiente de la edad, de la localización de la enfermedad y de si habían progresado o no a tratamientos previos. Se produce una mejora de la calidad de vida de los pacientes, incluso en pacientes que tienen estabilidad radiológica. También es verdad que es una enfermedad bastante difícil de medir y de evaluar, y no es similar a otros sarcomas. Y como principales efectos secundarios, gastrointestinales, edema, astenia y alteraciones alérgicas de las transaminasas y la CPK, pero sin casos de hepatitis descritas. Un 8% de discontinuación, que no es algo bajo para una enfermedad potencialmente benigna, pero bueno, la benignidad es relativa cuando está impactando en tu calidad de vida. Luego, otros tumores localmente agresivos, los sarcomas asociados a translocaciones en TRAC. Ya lo hemos hablado previamente, afectan entre un 2% de los sarcomas de partes blandas, probablemente infradiagnosticados. Si tuviéramos la capacidad de hacer una NGS rutinaria, lo mismo pillamos alguno más. Y característicamente es prácticamente patognomónico de una entidad pediátrica, que es el fibrosarcoma infantil. No todos los sarcomas translocados tienen el mismo comportamiento biológico, los hay con mucha capacidad de agresividad local
y los hay con capacidad de agresividad metastásica. Entre ellos, probablemente el que tenga mayor capacidad de agresividad local sea el fibrosarcoma infantil, que se caracteriza por la fusión que antes nos han comentado y que son localmente agresivos. Tenemos dos inhibidores de NTRK, entrectinib y larotrectinib. Entrectinib, bueno, tenemos aquí los datos de diferentes sarcomas o subtipos de sarcomas NTRK traslocados. Produce unas tasas de respuestas muy altas, por encima del 50%, muy rápidas, mantenidas en el tiempo y con capacidad de penetrar en el sistema nervioso central, que es muy importante en estos pacientes. Con un perfil de seguridad bastante tolerable, ya conocéis pues, inhibidores los que hayáis podido utilizarlo para cáncer de pulmón. Y el larotrectinib, resultados muy parecidos, altas respuestas rápidas, duraderas, con actividad en el sistema nervioso central. Y la cohorte de fibrosarcoma infantil, 18 pacientes con unas tasas de respuestas incluso más altas, a casi pues un 94% y muy buenas tasas de supervivencia global a 2 años. Y por último, el sarcoma epitelioide. El sarcoma epitelioide, bueno, hablo siempre de sarcomas ultrarraros, 1% de todos los sarcomas, más frecuente en hombres, en edad desde pediátrica hasta la edad adulta joven. Molecularmente se caracteriza por una sobreexpresión de IMI1 que genera una dependencia de un factor epigenético, que es el ZH2. Aparecen nódulos en zonas distales de las extremidades, dérmicos o subdérmicos, y tiene tanto capacidad de agresividad local como capacidad de agresividad a distancias. El tratamiento estándar es el tratamiento local, una excisión lo más amplia posible, seguida una radioterapia en función de los márgenes, y como tratamiento médico podemos hacer TKIs con actividad antibiotogénica como el pazopanib o combinaciones con gemcitabina. Lo que ha cambiado en estos años es los inhibidores de ZH2, en un estudio fase 2 basket trial de tazemetostat, que es un inhibidor oral de ZH2 en sarcoma epitelioide. Estos pacientes, 62 pacientes, en un estudio abierto con una tasa de respuestas de un 15%, una mediana de duración a la respuesta no alcanzada con pues más de un año de follow-up, 5 meses de mediana de supervivencia libre de progresión, 20 de supervivencia global y principales efectos secundarios, anemia, pérdida de peso, pero en general bastante bien tolerado. Este es un poco el escenario de las nuevas drogas para sarcomas localmente agresivos, y lo que tenemos fundamentalmente, eso se me ha movido, y es que solo tenemos indicación en España para sarcomas NTRK traslocados, no tenemos acceso al resto de los fármacos. De hecho, pexidartinib tiene una declaración expresamente negativa por la EMA por el perfil de efectos secundarios frente al beneficio. Quinseltinib está sometido a la EMA y estamos pendientes de tener una decisión, esperemos que ahora por el verano, justo después del verano, esperemos que positiva. Y luego tazemetostat no está aprobado tampoco por la FDA. El resto de fármacos sí que tiene aprobación por la FDA. ¿Qué tenemos en el futuro? Pues seguir con la investigación. En el tumor de células gigantes de adenosinovial está abierto ahora mismo con centros españoles el estudio TANGENT con otro inhibidor, que es un anticuerpo monoclonal, el emactuzumab, en un estudio fase 3. Ahí tenéis los centros que están abiertos. Si hay alguno que me he dejado, no perdonáis, o sea, si alguien que está aquí y tiene el estudio abierto, luego lo decís. Luego, tumores desmoides, está el estudio Priodesmo y el Priodesmo 02, que es en primera línea. Luego, estamos a punto de abrir un estudio fase 4 de nirogacestat en mujeres jóvenes para estudiar la preservación de la función ovárica. De hecho, tanto Rosa como yo lo vamos a abrir, y que es bastante interesante porque afecta a un grupo de mujeres muy jóvenes. Y existen también estudios, lo que pasa que no en España, de nirogacestat en concomitancia con crioablación. En tumores traslocados, el TRIDEM1 con repotrectinib. En tumores con ALK-ROS1 en TRAC, no específicamente sarcomas, pero pueden permitir la inducción de sarcomas. En sarcoma epitelioide existe un estudio de primera línea en combinación con doxorubicina con tazemetostat, abierto solo en Estados Unidos. Y luego fases 1 hay múltiples, entre ellos, si quería destacar el PRIME, que es del grupo FACE, que es el PM14, que es un fármaco parecido a la predictina asociada a radioterapia. Y el OMTX705, que es un anticuerpo, una EC contra fibroilectina,
que tenemos un pre-screening para tumores FAP positivos, que los tumores desmoides pueden ser FAP positivos, y es algo bastante interesante para estos pacientes, son un poco huérfanos de tratamiento. Y como conclusiones, yo creo que es bastante interesante cómo hemos avanzado gracias al conocimiento de la biología molecular en sarcomas ultrarraros, que ha supuesto además un esfuerzo institucional entre países enorme, y la contrapartida es cómo podemos acceder a los fármacos. O sea, se consigue un esfuerzo tremendo en tener fármacos y opciones terapéuticas, y luego no podemos acceder a los fármacos porque las agencias reguladoras tardan en aceptarlos o directamente pues, no se aprueban. Estamos esperando pues, aprobaciones, fundamentalmente del Vincentinib, y yo creo que es bastante importante cooperar en ensayos clínicos y poder permitir que los pacientes viajen entre centros para, sobre todo en tumores huérfanos, sarcomas ultrarraros, beneficiarse de las mejores opciones posibles. Bueno, muchas gracias, Arantxa, muy buena. Me gusta mucho también, la verdad. ¿Alguna pregunta del público presencial u online? Aquí hay una primera pregunta online, ¿no? Buen día, ¿algún papel de la radioterapia neoadyuvante o adyuvante en la tenosinovitis villonodular? Sí, o sea, hay artículos, no es una patología muy frecuente, entonces, bueno, tampoco hay muchísima evidencia, pero sí que para las inoperables existen algunos artículos de radioterapia. El problema a veces es que estamos radiando articulación y eso tiene efectos secundarios en gente joven con mucha rigidez articular, entonces, bueno, a veces son tan grandes y tan limitantes y generan tanto dolor que a veces hay que dar radioterapia antiálgica y no podemos. También hay algo de algún radiofármaco. Es la cirugía. Pues eso no tengo mucha idea. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo, bueno, básicamente yo creo que esto es, por lo menos el desmoide, ¿no? Y el tenosinovial de células gigantes ha pasado antes de ser de los cirujanos, Sí. tanto el desmoide de los cirujanos de donde estuviese el desmoide y el tenosinovial de células gigantes de los traumatólogos. Sí. Pero son tumores que van a pasar a ser 100% del oncólogo, ¿no? El desmoide ya no se opera solo en situaciones muy particulares. Y ahora el tratamiento sistémico, cuando el paciente es sintomático, ¿no? Parece que es lo que... Y esto es un Sí. poco igual, ¿no? El tenosinovial de células gigantes, incluso en varias tecnodulares, parece que también va a ser el tratamiento médico. Entonces, vamos a ir un poco ganando más campo, ¿no? En estas patologías que aparte de las cirugías suelen ser muy mutilantes, muy mórbidas, tal. No sé si... Sí, otra. yo de hecho que me he cambiado de hospital, en el clínico nos llegaban prácticamente todas porque ya habíamos participado en el ensayo clínico y teníamos una cultura, y ahora que me cambié en el 12 tengo que hacer un poco la cultura educacional para que me lleguen los pacientes. Sí. Bien, porque mis traumas son súper bajos, pero a veces es complicado que cambiar un estilo que ha sido su estándar durante mucho tiempo, y eso también hay que entenderlo. Y bueno, Antes de hacer esta pregunta, que es súper complicada, bueno, Rosa, Arantxa, o quien, el público, quien sea, experiencia con nirogacestat asistencial. ¿Pedido, no? Nosotros tenemos dos que hemos pedido, nos han aprobado de ahora, de este mes. Y era por preguntar a ver si tenéis alguno, ¿no? No, yo he intentado pedir y no me lo... Nosotros nos acaban de dar dos, así de... ¿Por qué te lo han dado? Yo no tengo, porque es verdad que los que tengo varios con Sorafenib, entonces gusta realmente un día. Y bueno, la radio es verdad que, por ejemplo, o sea, hay colegas que sí tienen una necesidad de la radio también para el desmoide, porque se tira no a corto plazo, pero sí a medio largo. Sí. Pero es verdad que siempre te cuesta tratar una enfermedad Benigna, ¿no? benigna, Con radioterapia, aquí también me da un poco porque de... esta gente vive toda la vida, muchos años. Pero bueno, es difícil. Aquí veo una última pregunta aquí del público online que me parece bastante compleja. ¿Alguna sugerencia para el tratamiento de tumor de células gigantes desdiferenciado metastásico? Es entidad extremadamente infrecuente y con poca evidencia. No sé si se refiere a tumor de células indígenas de vaina tenosinovial. No, yo creo que Pero no. claro, sí, ¿o no? Yo creo que se refiere al óseo cuando se transforma, ¿no? Sí. Luego tiene un comportamiento muy agresivo, tratamientos de Con quimioterapia. terapias. Por decirlo, los que van de eso, sí, bueno.
comentaste, yo respondo igual a Imatini. Y si no hay un porcentaje pequeño que tiene transformación hasta sarcoma de alto grado, lo tienes que tratar con dos. Sí. Y si no, en nuestra experiencia, cuando progresan en Imatini, lo hemos tratado con Suniti, o sea, lo hemos Sí, sí, tratado con sí, nosotros también. O sea, si se desvía mucho, tiene un comportamiento agresivo, biopsiar para ver el grado y quimioterapia. Y tratar con sarcoma de alto grado. Sí. Pues nada, si no preguntas, muchas gracias, Arantxa, muy buena, y vamos a ir a la parte del café y me tengo ahí, por allí.